hablando de su visita de estudios a Chile, guiado por Howard de Caroline, y de ahí empiezo. Tuvimos la suerte de visitar a Chile en un momento trascendental de su historia. Tras 15 años de dictadura militar, al pueblo chileno se le iba a dar la oportunidad de decidir sobre su futuro. El 5 de octubre de 1988, Chile celebró un plebiscito, un referéndum nacional, con una pregunta sencilla: sí o no a 8 años más de gobierno militar. El sí favorecía a los militares, el no significaba el restablecimiento de la democracia y la celebración de elecciones en el plazo de 1 año. Las primeras protestas a nivel nacional se habían producido 5 años antes y la dictadura había accedido a suavizar algunas restricciones. Sin embargo, la sociedad civil seguía sufriendo bajo el yugo del régimen militar. Las libertades políticas estaban limitadas y la amenaza de una represión violenta seguía siendo elevada. Las violaciones de los derechos humanos, entre ellas las detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones, eran constantes y bien documentadas. La policía realizaba redadas en los barrios marginales, a menudo en plena noche, y obligaba a los residentes a permanecer desnudos en parques públicos o campos de fútbol como parte de una estrategia de humillación. El miedo seguía dominando el país y la tensión era palpable. Pero la coalición de la oposición vio una oportunidad en el plebiscito y diseñó una eficaz campaña de resistencia al régimen militar. En la Concertación, nombre con el que se denominaba a esta coalición de partidos de oposición, que incluía a demócratas, cristianos, socialistas y otros partidos de izquierda, se dejaron de lado las viejas rivalidades y las amargas divisiones con el objetivo común de derrotar a Pinochet. Aunque las reglas las había establecido la dictadura, los líderes de la oposición llegaron a la conclusión estratégica que el plebiscito era la mejor oportunidad para restaurar la democracia en Chile. Con ese fin, acordaron una cooperación sin precedentes que incluía mensajes y movilizaciones unificados, una campaña positiva que se centraba en la esperanza en el futuro más que en denunciar las atrocidades del pasado. Su lema era «Chile, la alegría ya viene». Las marchas de protesta y las concentraciones volvieron a la escena tras años de silencio impuesto en las calles. Fue un momento extraordinario de presenciar. Durante los 30 días previos a la votación, todos los chilenos vieron los anuncios televisivos de las campañas del sí y del no. Las cadenas de televisión se unieron para emitir 30 minutos de publicidad política, 15 minutos para cada bando. La campaña del no comenzaba y terminaba con una alegre canción tema que ensalzaba a muchos sectores de la sociedad chilena. Su espacio también incluía entrevistas a la gente de la calle sobre la situación del país y el deseo de democracia. Algunos segmentos también ponían de relieve la pobreza y las privaciones derivadas de las políticas económicas de la dictadura. A la Concertación se le concedió libertad para emitir cualquier mensaje, un cambio radical tras años de censura. Solo se prohibió la emisión de un segmento que describía la práctica de la tortura por parte del régimen, lo que revelaba la sensibilidad de la vulnerabilidad de este ante las críticas. Gracias al apoyo de Howard, varios de nosotros obtuvimos las credenciales
necesarias para actuar como observadores internacionales del plebiscito. Howard nos explicó la importancia de la presencia internacional y la solidaridad en ese tipo de situaciones. Cualquiera que tenga la capacidad de presenciar situaciones de represión política y pueda marcharse para contarlo, tiene un poder del que carecen los ciudadanos en una nación asediada. Una tarde, durante la campaña para el plebiscito, Howard regresó a casa con un folleto que se había repartido durante una manifestación en el centro de Santiago. Habló con entusiasmo de lo que había visto. Los manifestantes llevaban carteles rectangulares con el contorno de una figura humana dibujado en ellos. Encima de la figura figuraba el nombre de una persona desaparecida, víctima de los crímenes más graves del régimen. Debajo de la figura se leía: ¿me has olvidado? ¿Sí o no? En una época en la que toda la oposición se había unido en torno al no, la protesta era una forma ingeniosa y convincente de centrar la atención en los abusos contra los derechos humanos del gobierno militar. Nos enteramos que esa protesta había sido organizada por miembros del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Con el tiempo conocí a participantes de este movimiento y supe que habían llevado a cabo una campaña continua de acción directa no violenta para protestar contra la tortura. El descubrimiento del uso de acción no violenta en las condiciones represivas del Chile de Pinochet subvirtió una de las creencias generalizadas de que la no violencia solo funcionaba en el marco de la democracia liberal. Muchos de nosotros habíamos oído durante mucho tiempo el argumento, con sus evidentes connotaciones racistas y coloniales, que la campaña de Gandhi solo había funcionado gracias al liberalismo británico. Yo necesitaba saber más. Regresé a Chile en 1991 mientras cursaba el máster en teología en Union Theological Seminary. Con el apoyo de la Fellowship of Reconciliación, investigué este movimiento utilizando muchas de las habilidades que había aprendido de Howard y Caroline. El portavoz del movimiento, el padre José Aldunate, me concedió acceso a los archivos del mismo y entrevisté a más de una docena de sus participantes. Pasé 6 semanas en Chile recopilando datos que me ayudaron a comprender la experiencia de los manifestantes y cómo ese movimiento encajaba en su narrativa más amplia de la historia de Chile y los movimientos sociales. El movimiento comenzó el 14 de septiembre de 1983, cuando un grupo de sacerdotes, monjas, laicos de la iglesia y no creyentes se reunieron frente a una cárcel clandestina y centro de tortura gestionado por la policía secreta chilena. Esa primera protesta, en el número 1470 de la calle Borgoño, en el centro de Santiago, fue en gran medida improvisada, pero sentó las bases para las protestas que vendrían después. El grupo recitó una liturgia y desplegó y sostuvo una pancarta en la que se leía: la CNI, Central Nacional de Informaciones, está torturando a un hombre aquí. Alguien sugirió que señalaron con el dedo hacia el edificio, así que levantaron los brazos para llamar la atención a los transeúntes. Otra persona comenzó a cantar una canción: Yo te nombro libertad. La canción nombra a las víctimas de la violencia y luego proclama: escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad cuando está oscuro y nadie mira. El movimiento recién formado, creado en solidaridad con los torturados y desaparecidos, adoptó esta canción como himno del movimiento.
sacaron a la luz pública narrativas prohibidas. El movimiento es extraordinario por muchos aspectos. El grupo que organizó aquella primera protesta adoptó el nombre de un hombre, Sebastián Acevedo, que se quitó la vida mientras exigía a la policía secreta que se le devolviera a sus hijos tras haber sido detenidos. Acevedo, un cristiano devoto y miembro del Partido Comunista, se inmoló en las escaleras de la Catedral de Concepción cuando la policía no liberó a sus hijos. Murió unos días después, pero sabía que había conseguido la liberación de sus hijos. El movimiento se tomó su nombre y llevó a cabo una serie de acciones, a menudo manifestaciones semanales, con un mensaje sencillo destinado a conmover la conciencia de su nación. Los miembros afirman ser la única entidad de la oposición que no fue infiltrada por la policía. Garantizaban la seguridad, organizándose en células y hablando en clave. El grupo acogía a cualquiera que se comprometiera con la no violencia táctica. No esperaban ni defendían la no violencia como forma de vida. Los nuevos miembros solo podían unirse con la recomendación de miembros ya existentes. Todos los participantes del movimiento me hablaron del miedo abrumador que sentían cuando supieron que habían sido convocados a protesta. A veces el miedo era tan intenso que les quitaba el sueño o les provocaba diarrea. El miedo seguía siendo fuerte, incluso abrumador, hasta que se reunían y empezaban a cantar la canción. Ahora sabemos que cantar influye en el sistema nervioso del cuerpo y contribuye a sentirse centrado y seguro. Los miembros del movimiento aprendieron eso a través de la experiencia bajo coacción. También aprendieron a apoyarse mutuamente. Si alguien era detenido durante una protesta, todos los miembros del movimiento se reunían en la comisaría hasta que todos fueran liberados. Aprendieron que el régimen no era omnipotente ni su poder completamente caprichoso. Había procesos que limitaban incluso el poder de la dictadura. Aunque cada acción de la dictadura estaba diseñada para dividir a la gente mediante el uso del terror de Estado, este movimiento, fundado en solidaridad con las víctimas más necesitadas del régimen, reconstruyó a los lazos de cuidado mutuo y confianza. Descubrieron un antídoto contra el miedo. Y ahí creo en ese relato de ese movimiento, Sebastián Acevedo en contra de la cultura, se ven dos aspectos muy importantes de la acción cultural que predicaba mi padre, ¿cierto? Que son la no violencia y también la solidaridad entre las personas que quieren promover un buen cambio. Y de ahí pensamos terminar entonces en este momento con esa misma canción que se llama Yo te nombro libertad.